de alguna manera me parece que he llegado a la semi-conclusión de que el sueño es simplemente un mecanismo del subconsciente o de la atención, o sea, para distraer la atención de la entrada o salida del cuerpo físico del cuerpo astral. Entonces, de alguna manera, tu atención, que de alguna manera es traída al consciente por algún, como decía Leo, algún mecanismo de la digestión o lo que sea, entonces tu cerebro registra que algo en el cuerpo no está bien. Y entonces, para distraer esta atención, se crea el mecanismo del sueño. Entonces, la atención física del cerebro pasa del cuerpo físico, o sea, del punto de fricción física a un punto de fricción, posiblemente también se llama un punto de fricción astral. Entonces se crea el mecanismo del sueño. Entonces el cerebro físico pasa un punto de atención a otro. Y allí puede ser, posiblemente, como decía Lobsang Rampa, un cruce del cordón de plata y que produce estos como diría, cortocircuitos en el cerebro, que según sea la intensidad de este cortocircuito puede ser un sueño placentero o puede ser una pesadilla. Entonces, no sé, yo he experimentado de varias maneras y siempre me he dado cuenta esto, ¿no? La coincidencia esta de que sucedía este sueño con la entrada del astral en lo físico. O sea, es curioso, ¿no? Incluso en una cierta versión que de alguna manera me quedé pillado en el astral. Pero yo estaba consciente de que era una entrada de una catedral, ¿no? Pero de alguna manera me quedé pillado abajo y digo que no, que yo estoy soñando, que yo estoy consciente, que estoy en la cama, que esto es un sueño, ¿no? Pero de alguna manera yo entonces, como siempre, como se dice, analizándome, ¿no? A ver cómo estaban los chakras, dónde estaba, tal, o sea, había una lucha, por decirlo así, consciente con otra, no sé llamarlo subconsciente, pero era también consciente del subconsciente, no sé, es un poco difícil de explicarlo. Pero o sea, había dos mentalidades reaccionando al mismo tiempo. De los subconscientes, sí. Pero las dos eran conscientes en su propio nivel. Y yo era consciente de las dos al mismo tiempo. Es curioso esto. Sí, pero es que hay lo supernormal también. Hay la parte del superconsciente, porque cuando un sueño premonitorio, como de los que he tenido yo, pero a grandes rachas, pues resulta que esto ya encaja muy diferentemente. Ya es aparte del cuerpo físico. Sí, porque cuando es premonitorio es antes de que pase. Sí, yo algunas veces los he tenido con una antelación de años, antes de que suceda. Y cuando suceda es exactamente. Y si había palabras y las recordaba, cuando se producían las mismas palabras y las decían las mismas personas. O sea que esto ya es de la supraconsciente, que de este conocemos muy poco, la vida cotidiana, de la vida cotidiana. Claro, luego es aquello como dicen los franceses, ya lo registra. Sí. Y algunas cosas que se registran y otras que no. Sí. Ahora, no sé, con este aspecto, me atrevería a decir que de alguna manera los sueños premonitorios son reflejos del contacto con el alma, porque es al único nivel en el cual se tiene de alguna manera registro del futuro. Es la única manera, claro. Sí. Bueno, pero de todas maneras, esto del astral, ¿no? Esto es curioso porque todas las entradas, o sea, de alguna manera es curioso, iba siendo el campo experimental de algo, ¿no? Era pasivo y bueno, lo aceptaba, ¿no? De alguna manera, salir de una manera, salir de otra, entrar de una manera, entrar de otra, y tal. Y yo era consciente de todo esto. Pero, curiosamente, esta vez, ¿no? De alguna de las maneras me quedé atrapado en el astral, qué sé yo. Y entonces, lo que decía Vicente, que algún día puede que la puerta de entrada, por muy elevada que esta sea, puede quedar cerrada. Porque vamos, al menos llegó aquello a un paroxismo tal, o sea, yo me quedé atrapado. Yo me notaba, caray, el cuerpo astral me iba al plexo, iba a 1000 por hora. Entonces se me ocurrió a mí lo del OM, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que entonces todo aquello quedó como bajo un control de una corriente, no sé, de 2000 voltios, para decir algo, si tuviera 2000 voltios conectados, o 30.000, qué sé yo, ¿no? No puede contar ni tiene acción. No, pero es lo curioso que me refiero que siempre hay miles y miles de voltios. La fuerza que es desarrolla. Que quedó como en un campo cruzado, ¿no? O sea, como no una corriente. Cuando tengas experiencia astral, tendrás como una sacudida eléctrica cada vez que salgas. Hasta que se controla la sacudida eléctrica. Y es como si toda una corriente se inundase
¿Qué es esto? Sí, bueno, si esto no produce ningún trauma, pero digo, en aquel momento, o sea, en aquella ocasión, me produjo este mini trauma, por decirlo así. Tú debes hacer experimentos, sí, claro. ¿No? Yo me gustaba hacer experimentos, ¿no? Y es curioso porque, de todas maneras, cuando hay alguna inquietud, luego por la noche, ¡pam!, sale... Es bonito porque esto de la experiencia, yo puedo relatar las primeras salidas para un tiempo. Todos salimos astralmente, eso es una ley de la naturaleza. Si no, habría descanso posible. Pero salir consciente, ser consciente de que estás fuera del cuerpo, que es el primer paso para la conciencia astral, esto es, a mí se me manifestó de una manera muy peculiar, y la verdad es que un escrito, ¿no? Que tenía unos quizá 13 años por ahí, quizá por ahí, y yo estaba andando por un lugar desconocido, que es desconocido del lugar. De noche, el cielo estrellado, y hace una figura blanca, vestido sistema maestro Moria, con un turbante, con su barba. Yo no sabía nada de los maestros ni nada. Y estaba jugueteando con una pelotita, tirándola para arriba. Él, el maestro, estaba haciendo así. Y entonces empezamos a hablar. Y de improviso cogí la pelota y dice, voy a buscarla. Y la tiró delante de mí. Lo que ya estaba por el cuerpo. Sin ninguna... O sea, al tirarla te bañas de la Sí, se ve que aprovechó esto para extenderse del cuerpo. Y entonces me di cuenta que estaba en el centro de la habitación. Y por el primer tuve experiencia, por eso yo digo, la muerte no existe. Porque yo estaba dominando el cuerpo, que yo lo veía allí, pero yo tenía miedo. Y yo ya no sabía qué hacer, quedé así, claro, me encontré una experiencia tan... Porque yo veía toda la habitación, todo como si fuese de día. Y vi mi cuerpo allí, lo vi completamente. ¿Te viste la cara? ¿Eh? ¿Te viste la cara? Todo el cuerpo, claro. ¿Pero te viste la cara? Sí, sí, sí. Entonces yo quedé indeciso y entonces aparece de nuevo el maestro hindú este. Entonces me coge así y se me lleva. Ya desapareció el cuerpo. Y entonces no sé la sensación de velocidad, pero un viaje por no sé cuánto. Cuando llegó el cuerpo me dio el reloj, habían pasado 10 minutos. Y había hecho una experiencia de... Y entonces se repitió durante un cierto tiempo siempre con este cuento. Y no está mencionando este libro que tienes tú. Y esto fue una experiencia muy necesaria para saber estas cosas que después fueron ocurriendo. Pero lo interesante es que cada uno de nosotros tiene que hacer la experiencia astral conscientemente. En cualquier momento del tiempo, en cualquier lugar del espacio, como sea. Así como ahora salimos por el que hablamos del sueño. El sueño siempre es un registro de la conciencia normal, de algo que está sucediendo en cualquier nivel. Y entonces, el subconsciente, como sabéis, tiene una serie de recuerdos que vienen solamente de esta vida, sino de otras vidas. Sí que muchas veces veréis en traje de época. Veréis otra persona, es vosotros, pero recordando un hecho y al recordarlo surge de la subconsciencia, es decir, de algo permanente físico. Recuerdo que reconocéis como que sois vosotros. De una u otra manera tenéis esta sensación. Y el sueño normal siempre es que cuando las neuronas del cerebro han quedado relajadas, entonces por este relax se han creado unos espacios vacíos dentro del cerebro y por ahí se escapa la energía. La energía etérica, bueno, ya dijimos una vez que hay 3 puntos de salida. Todas las personas normales, corrientes e involucionadas quizá, salen por el plexo solar. En el cuerpo etérico hay 3 salidas. Una aquí en el plexo solar, otra en el corazón, o cercano al corazón, y otra en la cúspide de la cabeza. Según sea la evolución del ser, se escapa al astral por unas 3 salidas. Pero nosotros salimos, yo creo, casi, sí. Sin lugar a duda. Sí, bueno, pero tú la nuca es, lo que reacciona en tú es el centro que es alta mayor. Este centro aquí, hay el centro alta mayor, que es el punto de paso de las energías que ascienden de abajo, o del corazón hacia arriba, porque vamos de cosas superiores, vamos hablando de los demás chakras, con los dos de la cabeza. Entonces aquí hay un punto de paso muy importante en meditación, porque a mí se encuentra siempre un dolor tremendo. Cogiendo todo este trozo de aquí. Sí.
Hasta que entonces creas un nudo de comunicación. Pero esto tiene que ver con la evolución de los chakras, no tiene nada que ver con los sueños, aunque todo está relacionado. Sí, en meditación, que es lo que decíamos, jamás os pongáis así a meditar. Porque entonces esto queda congestionado aquí, las energías se suben, encuentran el centro alta mayor, lo encuentran congestionado y no pueden pasar las energías. Por lo tanto, siempre se aconseja a todos los que practican yoga o meditación que pongan la espalda derecha como una perpendicular, así, sobre el cuerpo. Una pregunta. Ya que estamos hablando del tema, pero ¿cómo realmente se puede dominar bien el viaje hasta la conciencia? Porque, o sea, es relativamente fácil llegar a salir, ¿no? Pero luego se pierde uno fácilmente, no sé, o sea, te duermes fácilmente. Sí, ¿Cómo puede uno mantenerse? Bueno, yo creo que primero hay que ser consciente durante todo el periodo de la vigilia. Si la gente que está buscando la viaje astral sin ser consciente del viaje físico, lo que está haciendo, que estamos diciendo, hay que mucho cuidado, porque cuando hay una experiencia astral es porque tienes dominado cierta parte del mundo físico. Si hay un fallos físicos, una enfermedad te impide el plano astral conscientemente, porque el ego tiene que estar pendiente del cuerpo, es lógico, es su karma. Pero Entonces, también parece que hay un tipo de desencadenante que está ligado de alguna manera a la voluntad. Porque yo recuerdo que la primera clase me sobrevino desde luego sin pensar en poder viajar ni nada. Exacto. Pero después, como me empecé a interesar un poco en el tema, pues realmente me podía decir, bueno, esta semana iré de viaje, y aquella semana yo iba de viaje. ya. Y cuando ya aquí me daba un poco de miedo, digo, se acabó, pues ni una madre. Bueno, Tal cual, pero eso siempre son ya cosas adquiridas del pasado, no se organiza una cosa así en el presente, sino que viene como una experiencia anterior. La persona, por ejemplo, y eso yo lo puedo decir, que cuando empiezan a tener conciencia astral, sentirán como una descarga eléctrica en el plexo solar, después irá subiendo. No se darán cuenta que todo el cuerpo está haciendo como... Mucho más. Me da una experiencia cuando el avión va a despegar. ¿Sabes que empieza? Y de momento está jugando. Lo estaba el otro día experimentando y digo, es muy parecido al viaje astral cuando tú ya empiezas a dominar. Sientes y luego te encuentras por el cuerpo, no sabes dónde vas, ahí está lo que decía. Una cosa es salir del cuerpo conscientemente y otra cosa es decir, voy a tal sitio. Luego cuando Seguir acabas... consciente Sí, bueno, es que es eso, ¿no? Y luego cuando aquel se convierte en semi inconsciente, porque de alguna forma das cuenta que puedes dominarlo muy bien, si te mantienes muy despierto, ¿no? Despierto es raro en aquel estado, porque tampoco la conciencia de estar ahí no está así. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué realmente se duerme el cuerpo? El cuerpo físico. La conciencia pasa... No, es que la conciencia física debe estar completamente dormida para que el cuerpo etérico permita el desplazamiento. Por eso tiene la sensación de estar paralizada de alguna forma. Los maestros, los verdaderos yogis, realizan esto en estado de vigilia, como por ejemplo el estado de samadhi. Hay quien realiza el estado de samadhi por el cuerpo, el maestro puede hacerlo en el propio cuerpo, porque es una experiencia alcanzada ya, una cosa que fue muy familiar. Una pregunta, ¿y no tiene necesidad, por ejemplo, ciertas experiencias, aunque sean de tipo corriente, como que se hace enterrar y acaba de tantas horas sale intacto, aunque tengan ciertos procedimientos, aparte de esto, no necesitan también, porque el mismo individuo en otro momento ha fracasado? Si es un maestro, me parece a mí que necesita estar en determinados lugares donde haya determinadas vibraciones. En cualquier lugar no lo hará. El verdadero yogi Domina un tipo de respiración desconocida por los mortales, en lo cual existe una respiración. Daos cuenta que cuando estáis en meditación y estáis muy sosegados, no sentís la respiración, como si alguien respirara por vosotros, no estáis en la respiración. Es el misterio, digamos, del desplazamiento astral. Tiene que ir precedido de un gran dominio del sistema respiratorio, lo cual va ligado al sistema sanguíneo y al sistema nervioso. Significa que hay que dominar el sistema transimpático, que es el que hace la puñeta cuando impacta
a todos los intentos, porque está relacionado con su conciencia, y todos los recuerdos y todas las experiencias de sueños vienen por la gran simpática, no por el sistema cerebroespinal. El sistema cerebroespinal permite recordar las experiencias, y el sistema gran simpático solamente te las pone ahí las tienes. El que indica la experiencia. Además, el carácter del sueño, si es un sueño, digamos, que te da una advertencia, es un sueño, digamos, que te da esos sueños como proféticos, es una cosa. Cuando son sueños que no tienen importancia, o que te encuentres, por ejemplo, desplazado a un lugar que tú conoces, pero sabes dónde estás, que lo conoces, incluso puedes ver personas conocidas que no tienen contacto alguno con el plano físico, y son personas que de una u otra manera están ligadas al lugar, no de ahora, del pasado, a través de lo que destila el átomo permanente. Daos cuenta también, y hablamos también del inconsciente colectivo, o la subconsciencia racial, la misma cosa, que hay tantas experiencias de tantos seres humanos que pasaron por ciertas experiencias tan distintas unas de otras, que cuando se empieza a tener una cierta frecuencia, digamos, de viajes astrales, tienes que luchar primero con todo el contenido astral de las personas que hicieron esas experiencias y están en los primeros subplanos, y veréis que pasar al primer subplano es muy difícil, y además que hay un subplano que ahí está, que veis como falta mucha conciencia, que solamente hay los pecados capitales de la humanidad en forma de terrorismo, como decía el Apocalipsis, en forma de bestias. Y el hombre es una bestia allí en este lugar, porque todo cuanto destiló y todavía no ha consumado, ya lo somos bestias todavía. Está en un nivel segundo, y estamos hablando del plano astral, que no es nada de nuevo. Empiezan a ver las experiencias acumuladas de la humanidad en deseos y emociones. Viene otro plano en el cual ya empiezan a tener valor los sentimientos. Y en el cuarto subplano, del plano astral, y es en el cuarto subplano donde habitualmente van las almas avanzadas de los discípulos. Y aún quedan 3 más arriba, que tienen que registrar. Y el tercero es el que lleva a el hombre empieza a ser consciente, empieza. Y en el cuarto hay estabilidad. En esta estabilidad ya puede la persona viajar astralmente, pero sin conciencia. Viaja astralmente, no se queda en el cuerpo como sucede habitualmente recogiendo las impresiones de la subconsciencia, sino que se desplaza ya, no tiene recuerdo. Pero cuando llegues al quinto subplano, relacionado con el plano mental, que estabas viendo el quinto subplano con el plano quinto, entonces los recuerdos se clasifican y puedes ya enviarlos directamente al cerebro y puedes recordar los hechos. Y en el sexto subplano ya hay conciencia astral, en el séptimo es la consumación ya. Puedes trabajar conscientemente ayudando al maestro en el plano astral. Así que la cosa del sueño, todos tenemos sueños, es decir, recordamos hechos vividos anteriormente, o vemos paisajes o vemos personas desconocidas que forman parte del contexto kármico, o bien inopinadamente tenemos una salida, rasgamos o pasamos rozando el plano quinto, tenemos una cierta experiencia y transmitimos al cerebro una experiencia y decimos, como dices también, sumiado a las pirámides, con algún detalle que falta porque todavía no hay conciencia establecida. Pero cuando estás en el sexto subplano ya tienes contactos con personas con las cuales juntos vais a ayudar a otras personas, o cuando vais a las ramas a escuchar a los maestros, y hay una conciencia astral definida. Y aún dentro de esto hay personas que tienen esta conciencia astral y no van al cuerpo y por dificultades kármicas no pueden registrar el recuerdo. Y por ende hay personas que no tienen aparentemente una evolución superior y recuerdan perfectamente una experiencia astral. Por ejemplo, el contacto con un fallecido. Son experiencias que las personas normales pueden efectuar porque están en un segundo nivel. Pero aquí no hablamos de nivel, hablamos de la facilidad que tiene una persona de recordar un hecho. Otra cosa, cuando estamos realizando experiencias, es muy interesante, en el sexto subplano del plano astral, las formas que allí actúan o son perceptibles, son de tal naturaleza que no guardan relación alguna con lo que conocemos. Pero el alma queda impregnada de ciertas vibraciones y de ciertas formas. Entonces, cuando vas al cuerpo físico instantáneamente, porque es de una velocidad
más allá de la velocidad de la luz, se registran los hechos en forma de sensaciones. Y entonces la sensación hace que el alma busque, buscando rápidamente, es una cosa, un fenómeno parecido al de cuando falleces, que vas viendo todo el proceso de tu vida. Acumulas de todo tu pasado histórico aquello que se parece a lo que tú has visto. Y se produce una imagen rara. Pero es la única manera que tú puedes dar forma a algo que no tiene forma. Y es una cosa que es una experiencia. Qué raro es esto. He visto una cosa, o bien, si vais profundizando en la atención diaria, se desarrollan las facultades cerebrales de percepción en niveles más sutiles. Y entonces, si tenéis una visión, tendréis, por ejemplo, la prueba de estos pintores, esos teólogos que se drogan y que hacen cosas raras. Son cosas raras que están en los niveles inferiores del plano astral y que ellos captan de una u otra manera y lo pueden grabar, lo pueden registrar a través de un lienzo, de una estatua o de cualquier cosa de esta. Pero hablamos esotéricamente y el maestro es muy cauto con respecto a los discípulos. Él les dice, cuidado con querer desarrollar la vista astral o cuadrante astral por instrumento solo. Porque el maestro dice lo que decía Cristo, primero buscad el reino de Dios, lo esencial, el alma, el contacto con el Dios superior. Lo demás vendrá por añadidura. Aquí tenéis, por ejemplo, el caso de los dos discípulos, que cuando han integrado su ser se dan cuenta que tienen corriente astral. Siempre lo han tenido. Pero había un velo, ahí están los velos del templo. Cuando hablamos de los velos del templo de Jerusalén, siempre nos hablan de estas cosas que hay que ir apartando. Hoy sí sin velos de nada hablarse. Que son los velos que hay entre un plano y otro plano, o de un subplano dentro del mismo plano y otro subplano del mismo plano. Que más bien sí, la cosa es compleja. Pero si queréis viajar astralmente, sed muy atentos en lo que hacéis durante el periodo de vigilia. Vigilia y sueño tienen que ser la misma cosa. Es decir, que tú vayas al sueño con tanta naturalidad como al frente de la luz. El problema profesional o grupal o familiar que tienes durante el periodo de la vigilia. Realmente cuando uno observa, a veces cuando va a dormir, observa cómo viene el sueño, a veces al dormir, si le tienes un poco de conciencia, pues empiezas a ver cómo viene el sueño, empiezas a ver imágenes y sin embargo estás consciente que estás ya viendo imágenes. Y estás consciente que puedes ya dejarte llevar o aún puedes... Puedes decidir. Exacto. Puedes decidir en ciertas casos, puedes decidir. Y además que puedes... Puedes dominar antes el sueño y digo, no, mira, esto no me gusta mucho soñar, a ver si sueño otra cosa. Por ejemplo, aquí el caso de unas ramas. Vamos a suponer que una rama cuyo maestro da sus enseñanzas a sus discípulos en el nivel mental, porque nunca distingue el plano astral. Entonces hay muchos discípulos que no pueden llegar al plano en donde da el maestro su enseñanza, sea como sea. Entonces el discípulo se queda ubicado en el quinto subplano del plano astral. Y entonces el maestro introduce de una manera u otra parte de su luz a través del plano, que para que coincida en el quinto subplano. Fijaos bien la analogía entre el quinto subplano de la mente y el quinto subplano astral. Y todos los números se corresponden por la tabalística. Así que el quinto subplano, el plano astral, está en conexión con el quinto plano, que es el plano mental. Y el quinto plano mental está en contacto con el quinto subplano, el plano búdico. Todo está relacionado por esto numérico. Porque el número es la base de la creación. Bueno, el caso es que cuando existe la impartición del maestro sobre sus discípulos, un discípulo que recién ha ingresado en una rama, que no todavía desarrollado la mente hasta el punto de poder sentir en conciencia el plano donde el maestro da su explicación, siempre es el quinto subplano actualmente. Entonces, que el quinto subplano siempre es el tercero, casi que es el plano causal. Quizá el maestro desciende un poco según vea las necesidades. Pero los que están abajo reciben, y en su propia lengua, muy importante, todo lo que el maestro está diciendo en una lengua desconocida. Unas veces en palí, otras en sánscrito. Y utilizando un lenguaje simbólico. Así que esto, naturalmente, la persona que no ha podido comprender el significado, porque no ha oído la palabra del símbolo, y se le queda grabado un símbolo en el cerebro, y eso está en el quinto plano, en su plano astral. Y tarde o temprano lo van viendo,
Ay, estoy viendo ese símbolo, pero el símbolo tiene un significado porque puede venir un maestro. Puede ser un árbol, puede ser una figura geométrica, puede ser, ¿qué diré yo? Pues cualquier cosa. Pero cada vez que tú enfrentas aquella imagen, tienes una revelación. Surge inopinadamente. A veces estás en una meditación, algo que nos surge, viene un problema que enfrentas y de pronto ves el símbolo delante. ¡Ay, yo lo veo claro ahora! Y todo viene porque ha habido una imagen simbólica que el maestro ha lanzado a través de un gran tacarana formado entre plano y plano para beneficio de esos que no pueden ascender al plano de la mente. Porque como sabréis, una rama está regida por relaciones en la jerarquía. Los que están en contacto con el maestro, los que están en contacto con la humanidad. Y hay una distinción entre la función de cada uno. Y cada cual trabaja en su propio plano, tiene por qué preocuparse porque hay otro que trabaja en el plano superior. Y así el maestro está dando un mensaje que llega a muchos millones de personas a través de un grupo no muy numeroso de discípulos. Sabiendo que cada discípulo tiene un número grandioso de amigos y de simpatizantes de sus ideas. Y que cada uno de aquellos, si recoge una parte de verdad, tiene otro grupo tan numeroso o más, hasta que llega a que se implantan dentro del orden familiar. Cuando se entra en orden familiar ya se puede decir que se ha avanzado mucho, porque es la base de la sociedad, siempre es la familia, y en lo que sea. No vamos a discutir si la familia es perfecta o no es perfecta, aquí es tal como está estructurada nuestra humanidad terrestre. Entonces, cuando llega la familia, entonces cuando el padre, madre comparten, hay que estar realizando, por ejemplo, los que tenemos con todos sus hijos se ponen a realizar cada día invocación. Como que antes era el rosario. Cuando el rosario penetra a las familias, ya están creando creyentes de cualquier fe. Pues cuando se está realizando, por ejemplo, la gran plegaria, la gran invocación en familia, es porque hay una conexión rápida. Puede ser muy lejana esta conexión, pero existe. Y por lo tanto es interesante que no vayamos a decir que esto se hace mal o se hace bien, cada cual hace según puede, no como quisiera, según debe, como puede, no hay más aquí. Bueno, entonces el sueño es muy interesante. En los discípulos que ascienden al quinto subplano se les manifiestan sueños, y sueños que han visto un maestro. Bueno, lo sueñan porque en el símbolo maestro ya deja su impronta. No es el maestro tal como es en su propio plano, sino tal como puede percibir, pensar que es una entidad superior. Y eso sucede lo mismo cuando hay por primera vez en la vida del discípulo un contacto con su ángel solar. Eso es maravilloso porque se enfrentan por primera vez consigo mismo. Y a veces llega que te levantas con una sensación de plenitud, pero sin idea alguna. Y entonces se trata de descubrir las causas y los demás. No te preocupes, si el contacto conmigo te dejará lleno de plenitud, pero no indagues la causa. No te preocupes por indagar las causas. Como también se dice, después de una buena meditación no empieces a discutir, porque los frutos de la meditación se pierden. Cuando me pasan ciertas sensaciones, por la noche, al ir a dormir, siempre voy al mismo sitio de la noche. Y es una cosa un poco amorfa, es un colegio. Y además siempre me encuentro con mi hermana ahí. O al menos sé que está ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo una buena conexión. ¿Tu hermana es viva o fallecida? Viva. Puede ser que una rama, puede que sea. Porque siempre ves, muchas veces habréis visto en el plano astral que estáis en una escuela. Sí, es Bueno, una sí, escuela. y que hay una persona que está dando ciertas lecciones. Sí. Bueno, pues Y que entonces dormimos en una sala. es la representación física de unas ramas. Así que puede ser que todos tenemos esas experiencias porque todos estamos vinculados a unas ramas. Yo dije el otro día, y no lo digo por decirlo, que pertenecemos a unas ramas todos y que no nos hemos encontrado al azar. El azar no existe en la naturaleza. Y por lo tanto hay unas ramas. Ahora bien, dentro de las ramas hay muchas pequeñas ramas. Y cada persona capacitada que tenga ciertas condiciones puede ver mensajes en el plano astral, en el plano mental inferior, y tiene una especie de cátedra, como si fuese un maestro, y está dando su mensaje, tal como él la ha recibido del maestro. El maestro tiene que preocuparse más que sus inmediatos discípulos. Y los discípulos son los que tienen que llevar la carga más dura, porque están en contacto con la humanidad, que es donde se reciben los impactos más fuertes de la sociedad
que estamos viviendo, que estamos conociendo. Entonces, en las ramas existe esta profundidad, esta extensión, que está aquí surgiendo de un centro. Puede haber como unas ramas, ahí lo estoy explicando, del segundo rayo, que al igual que hizo Cristo con sus 12 apóstoles, hay una congregación mística, sus 12 iniciales, y luego el Cristo en el centro. Pero aquí no se trata del Cristo con los 12 discípulos o 12 cualificadas constelaciones, sino que están 12 discípulos del Maestro. No son discípulos que son del Maestro. Y el Maestro a su vez está conectado con el Cristo por vía interna, como Cristo está conectado con el Logos solar, por vía interior, por la línea de rayo, aunque dependa de las decisiones a tomar. Pero lo que queríamos significar en esos estados de conciencia es que existe una prolongación del Maestro a través del más humilde discípulo. ¿Qué pasa? Que ahí se da la voz, la palabra, el verbo, y ahí se oyen sonidos solamente. Pero el sonido está de acuerdo siempre con la voz del Maestro, con la palabra del Maestro, con el verbo. Siempre veremos el verbo que se convierte en un sonido, finalmente se convierte en una forma geométrica, que es la forma geométrica de los sueños. Porque los sueños que tengan unos ciertos acontecimientos, unos ciertos hechos y situaciones, siempre son formas geométricas. Es decir, que incluso el cerebro en sí, cada uno de los átomos tiene figura geométrica. Y por lo tanto, va descendiendo del maestro hasta el último discípulo, hasta el último aspirante, hasta llegar al centro mismo de la humanidad, donde aparentemente no hay respuesta del ego hacia las influencias superiores, y sin embargo existen respuestas. Es muy interesante porque hay una cierta conciencia que se va desarrollando a partir también de aquellos pequeños núcleos creados dentro de una sociedad aparentemente indolente, aparentemente incivilizada, que ves que realmente está también el maestro ahí, como el caso de la adoración de los fetiches por los primitivos, o la adoración del sol, o la adoración de otros sistemas, pero siempre hay una adoración. Esta adoración siempre está vinculada con la voz del verbo, con la voz del maestro, con el sol. Y en los ritos de todas las edades siempre vemos el sol como el símbolo de la sabiduría, ya sea egipcio, ya sea hinduista, ya sea cristiano. Siempre hay un sol encima del Cristo cuando está en la pasión, cuando está en la transfiguración, siempre se ve la forma de paloma, pero siempre dentro de un círculo, si se hace bien el símbolo. Es muy interesante porque todo viene muchas veces a través del sueño. Hablamos del sueño. Pero el sueño siempre viene provocado por el recuerdo que tenemos de lo que hemos vivido. Una persona no puede crear un hecho si el hecho no existe, o si no lo está experimentando. Así que cuando decimos he soñado una cosa muy tonta, quizá no sea tan tonta. Quizás que tú lo has captado de esta manera sin que sea una cosa tonta. Hay sueños que quedan para siempre. Son los sueños que ha vivido a través del alma. Y hay sueños que pasan desapercibidos. Pero siempre hay una impronta del ego sobre el cerebro físico para que recuerde siquiera algo de aquella experiencia. Y esto va siendo cada vez más interesante porque el sueño debe convertirse en una conciencia ininterrumpida, ¿no? Como estamos diciendo. Lo cual significa que hay una conciencia que sin perder su elasticidad va al plano astral. Y hay, por ejemplo, los discípulos de la tercera iniciación, que tienen la conciencia ininterrumpida en los tres planos físico, astral y mental. Y que por lo tanto no tienen por qué registrarlo en forma de sueño, sino que su cerebro registra imágenes que son reales. Y él puede recordar que estoy en contacto con el maestro y que el maestro dice esto, y dice vamos a tal sitio, y que ha ido con el maestro a tal sitio, que ha hecho tal cosa. Y lo saben tan perfectamente como nosotros, que tú has venido al avión y lo has visto claro, o yo vengo de casa y he bajado la escalera y todo, con todos los detalles. Porque el cerebro se ha hecho de una manera muy específica, se ha hecho receptivo a energías superiores. Y ya no tiene necesidad de pasar por el sueño para despertar. Es un relax total, y entonces el cuerpo dejas aletargado por tu voluntad, auto-hipnotizado, si podemos emplear este léxico, y surges del cuerpo triunfante. El cuerpo está dormido, pero tú lo has obligado a dormir en un sistema de autosugestión.
Entonces viene la conciencia, funciona en el nivel. Y todas las iniciaciones están en el cuerpo del aspirante dormido y conscientemente se va donde el maestro ha designado tener la iniciación, sea en Sigatse, donde está el Cristo, bien sea en el plano mental donde está el Señor del mundo. Eso depende de la iniciación. Pero que ya no son sueños, son realidades. Así que lo que decir que la vida es un sueño solamente es porque dice Calderón de la Barca, la vida no es un sueño. Es que nosotros estamos soñando. Pero la vida es una conciencia. Los sueños son vida, por ejemplo. Exacto. Hay el sueño onírico, de imágenes que no puedes controlar. Hay un atisbo y todos nos hemos dado cuenta de que hay una voluntad de parte del ego de ser consciente. Y a veces en los sueños decimos, es que estoy soñando. Y es el primer paso que da el hombre hacia la conciencia astral, porque se da cuenta de que está soñando. Como cuando estás en el mundo físico te das cuenta cuando estás diciendo algo o cuando estás discutiendo mentalmente algún asunto o cuando tienes un deseo muy intenso en el plano astral. Pero esto en el plano físico lo estás registrando perfectamente. Entonces, si queremos ser conscientes de los sueños, debemos ser muy consecuentes durante el periodo de la vigilia. Es por parte del proceso de Agni Yoga. Y que Agni Yoga tiene muchas vertientes. Tiene la vertiente de la taumaturgia. Fijaos bien. Taumaturgia es la curación por radiación. Luego tiene la conciencia astral y la conciencia mental. Porque estamos ya investigando la naturaleza búdica del individuo. Entonces hay que tener muy afinados los instrumentos para llegar a este punto. Bien, pues yo digo que cuando estamos en silencio, no decimos nada, pero estamos con aquella plenitud, hay una conciencia que abarca todos los niveles. El cerebro está en distensión. Y en esta distensión se produce un fenómeno de transmutación. Las células están perdiendo su contenido kármico y están introduciendo en el cerebro un contenido de átomos que no tienen karma. Es decir, que esto pertenece quizá al universo del futuro, hablando tal como dice el tibetano. Ahora utilizamos unos sueños que se basan en la figura geométrica del cuadrado. Es muy curioso, muy interesante, porque es muy psicológico y la gente va muy perdida con esto de los sueños. Y lo mismo ocurre con los psicólogos. Los psicólogos no saben de la misa más que la mitad. Porque un psicólogo debe ser esotérico, como decía ayer. Si no, no puede comprender el mecanismo del sueño. No se basta la liberación de las neuronas. Esto es esencial, naturalmente. Pero no viene porque el cuerpo dice voy a dormirme, sino porque le voy a decir y hay una voluntad, un ejercicio de poder sobre el cuerpo. Luego viene otro ejercicio de poder sobre el cuerpo astral. Y de la misma manera que dejas dormido el cuerpo, también dejas dormido el cuerpo astral. Y el iniciado ve sus 3 cuerpos dormidos, el símbolo del tabor, de la conciencia, porque está desde el plano búdico. Porque el iniciado, desde la primera iniciación, ya empieza a franquear el umbral que va del plano astral al plano mental superior, y el plano superior al plano búdico. Esto lo tiene abierto. Y naturalmente no podemos hablar de antacarana porque llega un punto en que el antacarana no te sirve. Porque estás en la luz. La antacarana es un punto de luz, una línea de luz que atraviesa todos los planos. Desde la mente hasta lo más superior. Y eso es algo que hay que investigar mucho en el Agni-Yoga, porque cuando se dice, bueno, ¿cómo queda ahora? Pues nada, tú tranquilo. Tú la conciencia siempre centrada en tu corazón. Ya no se habla del entrecejo, se habla del corazón. Así que soñamos más con el corazón que con la mente. Porque el corazón es la sede de la imaginación. No es la mente quien genera imaginaciones, sino que es el corazón quien imagina. Por lo tanto, cuando la persona tenga muy educado el corazón, soñará lo que quiera. Porque claro, podemos decir, ¿qué voy a soñar? Bueno, ¿cómo que voy a vivir? Porque hay una cosa muy interesante, cuando estás en el plano mental, con cierta conciencia, pensar es hacer. Estoy allí, está el ser allí. Porque la mente viaja a mayor velocidad, supravelocidad, que la velocidad de la luz. Si la velocidad de la luz te da la sensación de instantaneidad, fijaos vosotros,
lo que es la velocidad y el cuerpo astral, el cuerpo mental, viajando más allá de la velocidad de la luz. El éter como si te queda incandescente cuando pasa el alma. Es como si cortaras el vacío. Y por eso muchas veces habréis visto luces que pasan, van y vienen, que son ángeles que van entrando. Un ángel desplazándose por el espacio da la sensación de un cohete, pero a una velocidad increíble. Y a menos que el ángel quiera detenerse, no puede ser seguido. Así que ya sabe José esto, cuando decía a los ángeles, porque van a una velocidad superior a la velocidad conocida. Y el observador está trabajando, traficando dentro de un espacio de 3 dimensiones. Los ángeles, lo menos que viajan es con la frecuencia de la 4ª dimensión, los que están más cerca de nosotros. Ahora fijaos bien cuando son ángeles o egos que están dentro de la 5ª dimensión del espacio, o una 6ª dimensión, por ejemplo, los ángeles superiores que están en el plano búdico, que vinieron de Venus, y desde ahí envían rayos de mortal a la humanidad, y en forma de pirámides, de esta manera. Es decir, que hay muchas cosas que discutir, porque claro, bueno, esto no lo podemos comprobar. Bueno, sí, pero un día otro tienes que hacer la experiencia. Y muy engañosas. Sí, naturalmente. Pero no hay ninguno de nosotros que no haya visto luces delante. ¿Qué pasan rápidas? ¿En la meditación o cuando estás a punto de dormirte? Porque cuando estás en un duerme-vela, cuando estás en un paso aquí, un paso allí, suceden muchas experiencias que no registra el cerebro, porque el cerebro no puede registrar más que aquello que conoce. Lo principal creo que es no buscarlas. No debe Es que cuando buscarlas. entonces, cuando no se piensa en ellas, lo que se presenta muchas veces se puede estudiar después. Porque hay muchas cosas que se pueden tomar sin fanatismo, cuando después se pueden comprobar. Después se comprueban. Entonces ya se sabe por qué es. Porque, por ejemplo, algunas veces una sensación ante una noticia sobre una persona o un asunto público o lo que sea, si a veces sin querer, no es aquello, voy a mirar, no, eso no lo hago nunca, pero si espontáneamente tengo una clase de señal, que la primera vez que la tuve pues no le di importancia, la segunda tampoco, pero al cabo de tiempo me acordé que cuando la cosa tiene una realización a tono con lo que deseamos nosotros, es una clase de señal. Y cuando no, es otra clase de señal. Entonces ya queda adquirido de formas como un diccionario particular. Pero cuando no se busca, no me importa, no me interesa, pero se presenta. Entonces ya lo tengo catalogado, por ejemplo, sin fijarse demasiado, porque hay muchos que entonces se fijan, a ver si pasa esto, a ver si pasa lo otro. Y creo que entonces involucra a la mente. Esto es impresionante. Sí, ha de ser entregarse a la vida. Que aparte cuando interviene la mente, ¿Es al revés? cuando viene la mente se deshace el invento, ¿no? Pero muchas veces, o sea, quiero investigar esto, ¿no? O sea, por ejemplo, a qué velocidad o a qué pitch, a qué vibración exactamente se produce el desprendimiento astral, ¿no? Entonces, o sea, he llegado muy alto, ¿no? Pero llega un momento en que, caramba, pues pretende ser consciente en 2 niveles, ¿no? Y entonces la mente, como de alguna manera, pues hace esta dicotomía, esta separación, ¿no? Sí. Y entonces, pues digo, o estás en una o estás en otra, ¿no? Sí. Ahora, yo he tenido una vez una experiencia de estar en 3 a la vez, que era parte de lo que decías antes, Sí, de sí, los sí. diferentes planos, ¿no? Y entonces puedes comparar, o sea, esos 3 sustratos, Sí. ¿no? En un mismo momento, ¿no? Pero de alguna manera cuando esto es un poco como dice Leo, cuando ya ha pasado, aunque sea con un segundo de Una fracción de segundo, sí. pero cuando se está de alguna manera dice, bueno, ya estoy en Samadhi, ¡pah! Se acabó el Sí. dice, bueno, ya podías haber callado, ¿no? Sí, pero claro, hay falta de experiencia. Es cuando hay paz y quieres argumentar sobre la paz. Y además, sí, y además a veces hasta en el terreno de lo vulgar, de lo corriente, se pueden hacer comparaciones. Porque a veces he leído de un artista que dice, bueno, ¿y ahora en qué actuarás o qué cosas? No quiero decir lo que voy a hacer porque se me rompe. Lo has leído muchas veces, ¿verdad? Que algún artista no ha querido decir si tiene una película en proyecto, si tiene alguna cosa, porque decirlo antes, o sea que estas supersticiones tienen un fundamento. Es aquello de yo puedo ver esto, yo puedo ver lo otro, mal no lo diga.
El que lo puede hacer, pues Bueno, eso también depende de la y es persona. espontáneo. Es algo Yo que... sé, por ejemplo, que tengo que estar todo el día y poder comentar sobre esto y no pasa nada. Bueno, pero Depende siempre del aspecto. hay mucha superstición que tiene una base. No, no, tiene su razón, pero en ciertos No, casos... sí, sí, va, te río, estupenda. Yo no estoy contradiciendo, estoy aclarando puntos. No, estoy aclarando puntos. Estamos hablando de la corriente vulgar, lo corriente, pues que... Digo la diferencia que tiene existe una entre base. la evolución de unas personas, Claro, mente analítica, unas personas que no tienen una mente todavía capaz de analizar completamente las cosas, no voy contra nadie. Me da cuenta del sentido que le da ira para que no sea una cosa general. Es un caso limitado a ciertas personas, bueno, que están más generalizado que los demás. A mucha parte de la humanidad. Y hay que hablar de todas. No, que digas esto es. Yo no te contradigo esas cosas. Estoy hablando muy serenamente de cosas que son experiencias y que cada uno de nosotros las experiencia en día o hora. Por lo tanto, son cosas que se pueden concebir. Yo sé que ella me ha dicho muchas veces que cuando tenía ciertas experiencias de tipo imaginado, decía, me pasa esto, me pasa lo otro, y no fallaba. Vemos que cada cual debe formarse su propio léxico interno. Y a mí me da mucha gracia cuando dicen, por ejemplo, que cada persona es igual con respecto a los sueños, con el significado que se da a los sueños. Cada persona tiene un léxico diferente y la persona inteligente se busca este léxico. Cuando sueña esto sabe que representa tal cosa porque son imágenes simbólicas que envía el maestro. Y claro, naturalmente, lo que hablamos antes del símbolo. Así que la persona que no recibe símbolos se puede equivocar muy fácilmente y tomar la ilusión por la realidad, y aquí está todo el proceso. Es decir, que hay puntos de contacto con el Dios superior a través de cualquier mínimo detalle. Y me acuerdo, esto es muy interesante porque seguramente que lo habéis realizado muchas veces. Y es que tenéis un problema. Y el problema os acude de una manera tan extraordinaria que nos deja apenas tiempo para pensar más que en aquello. Y entonces viene Sócrates y dice, consulta con la almohada. Eso es de Sócrates. Dice, no te preocupes, vete a dormir. Durante el sueño, la conciencia que trabaja a mayor velocidad ve la cosa más clara. Y entonces da la imagen, si el cerebro está un poco receptivo, la imagen real de lo que hay que hacer. Y te levantas con la solución. Esto casi que en vez de dormir, te dame la solución, Señor. Una pequeña invocación. Y te pones tranquilamente. Lo que decía esta mañana cuando me decía que tenía que ir a los exámenes. Lee un poquito, no te preocupes más de los exámenes, porque preocuparte es perder tiempo. Porque estás despreocupado por completo. En cierta ocasión, esto es muy interesante desde el punto de vista del ejemplo que se puede dar de lo que es la visión astral y la ayuda que recibes del propio yo, del propio ego Vyantakarana. Me acuerdo que se había roto o no funcionaba bien un contador de gas. Éramos muchos en el piso y naturalmente nadie lo arreglaba, pero el gas no funcionaba. Nadie se preocupaba. Y todo el mundo venía en los del gas y no encontraban ninguna causa allí en el gas. Y la gente sin gas o muy poco gas y además maloliente. Y una noche yo preocupado con esto voy a dormir. Entonces yo me veo pequeñito así y el contador grande. Claro, yo me había puesto alto el contador para ver lo que pesaba. Y el contador había visto que había una pajita pequeña donde los números. No dejaba dar porque claro, los antiguos estaban conectados esta fuerza así para que pasara el agua, que va con agua, y luego pasaba todo el contenido del gas porque queda un espacio vacío para el gas. Entonces por la mañana digo, ¿qué sueño que tengo que bajar? Pues yo voy a bajar. Y bajé, levanté, son muy antiguos, Yo me acuerdo que comprábamos viejos para quitar los estaños finos. Iba con un bombón de estaño, con una bombona de estaño fino por dentro. Quitaba aquello y precisamente donde aparentemente había visto aquella pajita había un alambre. Un alambre, no una pajita, pero había una cosa que no dejaba circular. Un crío jugando, había ido jugando allí y había puesto esto. Lo quité y siento ¡paf! Cayó un... Y me dijeron, ya me funcionó ahora. Pero como estas cosas muchas veces encontráis una solución por la mañana. Luego daros cuenta también que el yo puede hacerse grande y pequeño voluntad o hacer crecer a voluntad las cosas que él quiere observar, que es aquella serpiente que tienen los faraones aquí, que es la clarividencia.
Entonces, por la clarividencia puedes ver las cosas, puedes detenerte a voluntad en el tiempo. Puedes apresurar el tiempo. Como vas a mayor velocidad que la luz, puedes ver lo que pasa, lo que pasó hace millones de años. Siempre cuando tengas la conciencia mental desarrollada. Y te sientes lanzado a velocidad de la luz por el pasado. Pasas por el tiempo de los romanos, llegas a la raza atlante y puedes ver lo que hay antes de la raza atlante. Porque para el observador no hay tiempo. Vas a mayor frecuencia que la luz, por tanto no hay tiempo. Lo mismo ocurre en ciertos casos con el futuro. Si se explica el por qué los profetas querían diagnosticar lo que pasaría dentro de 10.000 años. Con tal que se hace un poco hacia el futuro, ven lo que será el futuro. Y creo que fue Peter, que en sus libros relata la experiencia que tuvo conversando con una raza que todavía no ha aparecido en el planeta. Y estaba conversando con unos egos de aquella raza. Dirán, bueno, ¿cómo puede ser posible? Sí, porque esto está en la mente de Dios. Y la mente de Dios está el pasado, el presente y el futuro de su esquema universal. Así que a veces tenemos sueños que son reveladores. Hemos soñado, por ejemplo, si no podemos captar en su grandiosidad lo que es el ángel solar, con su potencia, con su plenitud, con su luz irradiante. Puedes verte un señor como lo que vi yo, un señor, por ejemplo, que te da una pelotita y que lo vais a buscar. Y tú, pero el caso es el ángel solar, que tú no puedes representar porque nunca lo has visto. Porque tu estado de evolución te permite ver el ángel solar. Pero sí que sabe lo que tú necesitas. Entonces te envía el símbolo necesario para tu despertar. Y así todo. Perdona, aquí por ejemplo, en el libro citas que oyes el verbo. Dice, y entonces está la capacidad física de reproducir nuevamente esta vibración. Y con la cual entonces vuelves a reproducir nuevamente el contacto Sí. Entonces, o sea, esto prácticamente viene a ser el tipo mántrico de esto, por ejemplo, que daba Kururaj, que daba uno su nota egoica, su mantra, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo he tenido esta experiencia, ahora claro, de esto a la capacidad física de reproducir exactamente y a voluntad en un momento determinado este mantra ya es otra cosa. Y no sé si esto tiene que ver algo con lo que dices de la reproducción del estado Sí, bueno, la reproducción del verbo siempre es a través del chakra, del chakra, del chakra vidusha, en la garganta, es el asiento del verbo. Entonces reproducirlo a través de la garganta, a través de la voz hablada. Y cada una de las palabras deben ser sonidos correspondientes al mantra Om que tú has escuchado. ¿Y qué? El ego formula un mantra. Y tú, como no puedes llegar al alcance del hombre, lo reproduces a tu manera, pero está en sintonía. El plano físico aquí siempre hacemos el hombre. Si queréis hacer la experiencia, veréis que si os dejáis llevar por el hombre y no queráis llevártelo en vosotros, veis como el hombre jamás es igual. Parece que se asombráis porque la voz se os quiebra. Tú que es una noticia, va a otra. No ofrezcas resistencia, porque entonces es que pues has oído y dices, no, cuidado, es esto, no es esto. Porque cuando vamos a la meditación y al Om, siempre condicionamos el Om. Queremos hacerlo a nuestra manera y el Om no se deja condicionar como sonido. Puede surgir una voz que no es la vuestra, pero está en consonancia con un mantra. Además, hay que contar los tapas que están operando en el éter, que constituyen los momentos todavía que no han cogido la luz. Y tú, sin embargo, a pesar de todo esto, tienes que ponerte el mantra que corresponde a cada etapa. Significa que mentalmente hay que ver una preparación para que toda aquella cosa se intrometa en lo que tú estás haciendo. Y no hay necesidad de encerrarse como los sabios en su laboratorio y cerrar con llave, porque esto hay que hacerlo en un público. El tiempo es de hacer estas cosas mágicas, que son mágicas, son científicas, a la luz de todo el mundo. Por eso digo siempre, hay que ser muy analítico en el sentido histórico, pues dando fidelidad a la historia si es posible, que no hay mucha fidelidad a la historia del mundo. También fidelidad en los principios espirituales, fidelidad en los sonidos arcaicos que están producidos aquí y que pueden inducir error. Y fidelidad, seguramente mejor que nada, con el hombre, que siente razonar por dentro. Aquí menciono un hombre que mencionó una y que me aprendió por primera vez
las técnicas. Pero curiosamente, bueno, encadenado prácticamente lo mismo, aquí en Párrafo. Durante siglos interminables cooperarán con la voluntad del logos planetario, quien en su elevado destino ha contraído la más sacrificada y admirada de las instituciones. No abandonar el planeta, no abandonar el planeta hasta que el último de los seres humanos capaces de responder a la luz haya alcanzado la liberación. Los seres humanos capaces de responder a la luz. No todo el mundo. Es que esto marca una distinción pero muy gorda entre lo que estoy diciendo por Son ahora. aquello que dice el tibetano, dice, claro, una tercera parte de la humanidad no puede seguir todo el curso de la humanidad. Pero si en cambio en la Biblia Vedas dice hasta que el último cansado peregrino haya regresado nuevamente a la casa del Padre. Sí, bueno, pero se hablará de un mantra superior. Aquí hablamos del universo. Y al final cuidado, al final del planeta, hablamos del universo en este caso. Entonces aquí hablamos de los ángeles solares seguramente. Que abandonan, el logos planetario abandona el planeta solamente cuando el peregrino que haya llegado a una cierta realización puede comprender la ley. Porque entonces hay la escuela de párvulos, no podemos confundir la escuela de párvulos con los de la universidad. Hay una jerarquía aquí